Bienvenidos al episodio número 48 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la gran oportunidad y el honor de poder participar y conversar junto a el asambleísta por Guayas, Jorge Acaiturri, quien es representante también del Partido Social Cristiano. Bueno, estimado Jorge, muchísimas Humberto, gracias por haber aceptado la invitación. Y un saludo cordial a todos los seguidores de Legal y Cotidiano. Muchas gracias. Y mira, bueno, como tú sabrás, el tema político ahora está bastante tenso. Vendimos una crisis política y de inseguridad que ha conllevado consecuentemente un deterioro tanto de el sector energético como económico. Pero primero quisiera que me cuentes un poco cómo ha sido este comienzo por la política, ¿no? Si mi memoria no me falla, el ambiente político en el Ecuador ha sido tenso toda la vida. Pero claro, también. Pero siempre hay momentos. El principio tal cual lo esperaba. Cuando tú eres fiel a tus convicciones y coherente entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, no tienes sorpresas en ese sentido. Yo ya sabía a dónde iba, sé lo que quiero hacer y cuál es el objetivo y para qué lo voy a hacer. Y para qué lo voy a hacer es trabajar con amor, solidaridad, responsabilidad y esfuerzo para que el pueblo ecuatoriano viva bien. Ese debe ser el objetivo de todos, indistintamente de la ideología política que tengan. Claro, y esto te lo pregunto porque, claro, entiendo que estás en el Partido Social Cristiano y en cuanto a esta pregunta específica, bueno, pues, ¿qué proyectos existen? O en cuanto a, como sabemos, el mayor representante ahora del Partido Social Cristiano es el abogado Jaime Nebot. Sin embargo, se está conversando quién tomará las riendas del Partido Social Cristiano en un futuro, ¿no? Cuando Jaime Nebot quizás quiera alejarse de la política. Yo no creo que las riendas de un partido se puedan heredar. Uno se las tiene que ganar y se las tiene que ganar en base a resultados, confianza y credibilidad. Desde ahí es de donde nace el apoyo de la gente. Después, proyectos, muchos. Por ejemplo, a título personal, sobre todo, creo que le he hecho honor al legado del partido de leyes con mano dura para enfrentar al crimen organizado. Si me permites 2 minutos, voy a explayarme aquí explicándolo. Sí, claro. Una, por ejemplo, para comenzar con los delincuentes de cuello blanco. Y es que los funcionarios públicos que se compruebe que colaboran con el crimen organizado nunca más van a poder ser funcionarios del Estado. Y si son de las fuerzas del orden que tienen que precautelar la vida y la seguridad del pueblo ecuatoriano, van a tener la sentencia más alta de todas. Después, tú eres abogado y conocerás que en el COIP el artículo 57 es una payasada, no es un régimen de reincidencia real. Y ves que los delincuentes salen, reinciden y no se les acumula la sentencia o las penas. Nosotros acá hemos planteado un régimen de reincidencia real para que las penas se acumulen y sean más duras. Después, ¿cuáles son las 2 herramientas que los delincuentes utilizan para burlarse de la justicia ecuatoriana y del pueblo ecuatoriano? Procedimiento abreviado y medidas cautelares. Porque se declaran culpables y automáticamente se les reduce drásticamente la sentencia. Y el habeas corpus también. Y las medidas cautelares en sí, sobre todo la prisión preventiva. Porque viene el delincuente, te compra el juez, te compra al fiscal, te dan 3 meses de prisión preventiva, no te formulan los cargos y sale con indignante velocidad de la cárcel. Nosotros estamos planteando que se termine, por ejemplo, la caducidad de la prisión preventiva para los delitos que tienen de cabeza a la nación: sicariato, homicidio, asesinato, vacuna, secuestro, femicidio, violación, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes. Cosa que, hasta que se formulen los cargos, los delincuentes tienen que estar todo el tiempo en la cárcel. Entonces son polémicas, sí, pero creo yo que se adaptan al momento gravísimo en materia de inseguridad que vive el Ecuador. Con estos jueces y fiscales tendrán mejores herramientas para condenar con dureza al crimen organizado. Perfecto, y eso nos lleva también a uno de los temas que, como bien lo has mencionado, el tema del derecho penal sobre todo y la inseguridad que hemos vivido actualmente nos lleva a, bueno, pues estarías o qué opiniones tienes acerca de esta propuesta que se está hablando bastante en la Asamblea Nacional de quitar la atención prioritaria a quienes se encuentran privados de la libertad, a los delincuentes? Mira, eso es un debate profundo en sí. Sin embargo, yo creo que los recursos deben de priorizarse para atender a quienes más lo necesitan. Y quienes más lo necesitan el día de hoy son los sectores populares del Ecuador. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Sí amerita inversión en un régimen de rehabilitación real. Nosotros parte de lo que planteamos, por ejemplo, y que era una demanda enorme del pueblo ecuatoriano, en el año 2000,
$40 millones le costó al pueblo ecuatoriano la comida de los presos. Oye, todo el agua potable y el alcantarillado del monte Sinaí cuesta 96 millones. O sea que con eso tú financias el 40% del agua potable y el alcantarillado de una de las zonas más grandes, de la ciudad más grande y más poblada del Ecuador. Entonces, para comenzar, para que tengas una idea. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? Que pase como se da en otras partes. Mucha gente dice, en el Ecuador no se puede hacer. No, sí se puede. Cuando se tiene voluntad, conocimiento y pantalones para hacerlo. Por ejemplo, te pregunto yo, ¿los reos no podrían hacer, los que tienen apremio total, estoy hablando, porque hay proyectos así para los que tienen apremio parcial, no pudieran hacer trabajos para darle mantenimiento a pupitres y sillas de los planteles educativos que se encuentran destrozados? Claro que pueden hacerlo. Obviamente tienes que darles capacitación. No podrían hacer trabajos de textilería para hacer los uniformes de las escuelas y colegios fiscales. Claro que sí. No podrían hacer trabajos de cerrajería, fumigación y etcétera. Claro que sí. Obviamente, un programa de rehabilitación total amerita de capacitación en oficios al menos, ayuda psicológica porque muchos tienen problemas psicológicos y programas de desintoxicación porque muchos son consumidores. Pero también algo que es clave. Hasta el año 2019, si mal no recuerdo, en el Ecuador tú tenías a los presos ubicados en base a su peligrosidad. Después vinieron, cambiaron eso, hicieron una mezcolanza de todo. Tú tienes a los más buscados al lado de alguien que tiene un juicio de manutención. Eso es una barbaridad. Eso convirtió a las cárceles en centro de operaciones del crimen organizado. Porque el señor que llega por un juicio de manutención le dicen, o te unes acá, pana, o te fregaste. Entonces hay que volverlos a separar en base a la peligrosidad. En base a eso hay que catalogarlos. Y después, otra cosa que es fundamental, es que el Estado tiene la obligación de invertir en infraestructura antimotines. Porque a cada rato el pueblo ecuatoriano con sus impuestos y con sus recursos naturales paga la remodelación de las cárceles, que viene un dron y te explota el techo de la roca, etc. En otras partes del mundo te aplastan un botón, te cierran la compuerta, se acabó el motín. Y si viene un dron, se lo bajan. Y esas cosas tienen que darse en el Ecuador. Hay que adaptar las leyes y los presupuestos a la demanda de progreso y bienestar que tiene la gente. Y dentro del progreso y bienestar, fundamental es la paz. Claro, y sobre todo que en ese tema también de las cárceles, ¿no? Toda esta, bueno, pues incidencia, ¿no? Toda esta injerencia de los que se encuentran también dentro de las cárceles, que bueno, pues sobre todo hemos visto todo lo que se les permite entrar, bueno, etcétera. Eso es un tema aparte. Sin embargo, el tema de que a los menores de edad, desde los 12 años, quieren ya tratar, me parece el pasado 27 de noviembre se estuvo en el primer debate en la Asamblea Nacional acerca de... Ok, pero claro, lo mandaron a la comisión. Había un proyecto, un informe de minoría en sí, que planteaba algo que ha sido una tesis del Partido Social Cristiano histórica, y es que a los menores infractores hay que sentenciarlos como adultos. Sentenciarlos como adultos. Ojo, aquí hay una confusión. Hay gente que dice tratarlos como adultos. No, hay que sentenciarlos como adultos. ¿Qué significa? Okay. Que se dé como pasa en Estados Unidos, en Alemania y en otros países desarrollados, en el cual si un menor de edad, infractor, comete un asesinato, tiene la sentencia como si fuera adulto. Hasta que cumpla 18 años va al correccional de menores, pero una vez que cumple 18 años pasa a la cárcel para mayores. Y eso yo creo que es algo que se tiene que dar. Claro, y eso es algo que, bueno, pues porque de eso se aprovecha el crimen organizado para las escuelas de sicarios y todo este tipo de cosas, de esos vacíos y de leyes endebles que protegen a los delincuentes en vez de proteger a los ciudadanos de bien que quieren hacer las cosas bien y tener un país en paz. Claro, y imagínate que en lo que va el 2024 se han, de acuerdo a las estadísticas, la Policía Nacional ha atrapado a 1.600 menores de edad que pertenecen a bandas criminales. Mira, yo creo que los datos y los hechos son contundentes y por supuesto que uno tiene que adaptar las leyes a las realidades. Por eso las leyes son dinámicas, se adaptan dependiendo de la evolución que tiene una sociedad. Acá sin lugar a dudas tenemos una problemática y la ley que tenemos no está cumpliendo con el objetivo para enfrentar esa problemática y darle seguridad, paz y tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Y ahora pasando al tema ya de nuevo en cuanto a los partidos políticos. También hay algo controversial, algo súper controversial que tú bien lo sabes, Jorge, es el tema de que se le quiere quitar una propuesta de financiamiento a los partidos políticos que ha tenido algo de acogida en cuanto a la ciudadanía, ¿no? Más que, mira, a ver, todo comentario y todo argumento es respetable.
Hay quienes creen que eso podría generar una competencia inequitativa porque solo las personas que tienen recursos como para podrían ser candidatos. Yo te lo voy a decir como lo creo yo, sin embargo respeto las distintas opiniones en este sentido. Yo no creo que el pueblo ecuatoriano tiene que financiar a los partidos. Los partidos tienen mecanismos y tienen que hacer lo que tengan que hacer para financiar su campaña en tanto y cuanto esto se encuentre en el marco de la ley, porque nada hecho al margen de la ley está bien hecho. Antes, yo me acuerdo, yo tengo 42 años, nada más, ya tengo la barba media blanca, pero tengo 42 años nada más. Nosotros hacíamos eventos para recaudar fondos, movíamos contactos, entrevistas con personas cercanas a la tendencia para ver de qué forma nos podían ayudar, formábamos fundaciones, es decir, hacíamos muchas cosas para poder financiar las campañas. Ahora no, porque el Estado te financia una parte de la misma. Yo no creo que el pueblo ecuatoriano, sobre todo en la situación económica gravísima que vive el Ecuador, tenga que financiar las campañas. Al menos esa es mi opinión. Yo respeto a quienes piensan distinto, pero yo tengo la mía. Claro, y ahora el tema de, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, o por lo menos, ¿qué opiniones nos podrías brindar acerca de esta ley de alivio financiero? A ver, eso está en mi comisión. Ya. Entiendo. Okay. Primero, vamos a decir las cosas como son. El alivio más importante es que la gente tenga empleo y salarios dignos. Y para generar empleo y salarios dignos hay que invertir. Y tiene que haber una sana correlación entre la inversión pública y privada. Y voy a comenzar por la pública, porque la austeridad ha fracasado en todas partes del mundo. Acá, ahí me da risa cuando escucho a analistólogos decir, miremos lo que pasa en países desarrollados. Pues los países desarrollados son los primeros en recomendarte la inversión y no la austeridad. Y si no, mire lo que pasó después de la pandemia del COVID-19, en el cual todos construyeron paquetes importantes para inyectarle recursos a la economía. Acá, en cambio, prepagamos la deuda. Imagínense usted, la gente se moría, pero le estábamos prepagando la deuda. Una barbaridad. Pero para eso hay que priorizar los recursos y darse cuenta de qué es lo importante y no tenerle miedo a complementarse con el sector privado. Pero fundamental, miren, el Ecuador no puede seguir pagando el capital, el servicio de intereses de la deuda como lo paga el día de hoy. Es fundamental una reestructuración con los acreedores internacionales. Muchos, hay que decir las cosas como son, ecuatorianos que con empresas internacionales maquillan su verdadera identidad y son tenedores de deuda ecuatoriana. Pero vamos a decir las cosas como son. Hay que reestructurarla ya y hay que decirle, vean señores, yo puedo pagar este mínimo y el resto va ligado al crecimiento económico, porque si nosotros no ponemos esa plata que hoy se está yendo en el desarrollo de la gente, en invertir en obras y servicios con calidad, calidez y cobertura, en crédito barato, oportuno y suficiente, para que la gente viva bien, entonces esto no va a cambiar nunca. Y por otro lado, si no generamos certeza y construimos seguridad jurídica para que el sector empresarial nacional e internacional venga a invertir al Ecuador, entonces ¿quién invierte? Ni lo público ni lo privado. Y con todo el respeto del mundo, pero con la frontalidad que me caracteriza. Con medidas confiscatorias como las que vimos hace poco, nadie va a venir a invertir un centavo en el Ecuador. Desafortunadamente son prácticas que se repiten. Ya lo vimos en años anteriores, un gobierno que duró casi 10 años y vemos cómo se repite. Así las cosas no van a cambiar. Hay que construir políticas públicas a mediano y largo plazo que le den certeza, seguridad jurídica a los inversionistas, y el Estado tiene que priorizar los recursos en lo que es importante, construir equidad e igualdad de oportunidades para que los ciudadanos de los sectores populares tengan acceso a sus derechos, seguridad, nutrición, educación, salud y servicios básicos, que les permita que cuando se vayan desarrollando la diferencia entre un niño pobre y uno rico no sea que el pobre por pobre no tuvo nada y el rico por rico tuvo todo. Si nosotros logramos desmontar estas infraestructuras de inequidad que han afectado al Ecuador y América Latina históricamente, ahí sí, cuando nuestros niños crezcan y vayan al mercado laboral, cuando sean jóvenes y vayan al mercado laboral, va a ser el que más se esforzó, el que más trabajó, el que obtiene los mejores empleos. Y la riqueza se genera y redistribuye de forma natural y no impuesta ni impositiva. Aparte de algo que yo digo y que es fundamental, ¿cómo quieres crecer económicamente sin ser competitivo? Y para ser competitivo hay que generar igualdad de oportunidades con calidad de los servicios públicos. Lo público tiene que ser lo mejor y para eso hay que reestructurar la deuda, hacer eficientes los presupuestos y priorizar los recursos para aquello que te permita aumentar el mismo, generando igualdad de oportunidades y equidad.
Y esto también se relaciona, como tú bien mencionabas, la inversión internacional. El tema de también que se está quedando un poco en el tintero es acerca de convertir, ¿no?, a los equipos de fútbol también en sociedades anónimas. Sí, Ese pero tema... sobre la inversión extranjera, mire el mensaje. En lo que va del primer semestre de este año con relación anterior, hay 5% menos de inversión extranjera directo, una inversión que de por sí es de las más bajas de la región. Históricamente apenas 0.6, 0.9% con relación al PIB. Eso hay que cambiar. Si tú no generas certeza, seguridad jurídica y oportunidades, no viene nadie a invertir. Y si la gente no invierte, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay venta y recaudación. Y esa es la forma en la que la economía se mueve. Y en cuanto a esta ley entonces de alivio financiero, ¿la están siguiendo trabajando? Porque entiendo Sí, hay ciertas falencias. Sobre los equipos de fútbol, que esa es otra ley, pero el alivio financiero tiene temas importantes. Mira, una que fue propuesta mía y propuesta de las 6, y era que ante una disputa por el alto costo de la planilla de luz, ¿qué sucede el día de hoy? Tú vas, reclamas y te dice, señor, pague y después vemos qué pasa. Lagarto que traga no vomita. Ahora hemos logrado que una vez que esté aprobada, si hay alguna disputa y hay algún reclamo, no te cobren hasta que haya una resolución, hasta que haya un dictamen, pero tampoco te puedan cortar el suministro porque la luz es un derecho. Hemos logrado, por ejemplo, una demanda de una gran parte de la población ecuatoriana, sobre todo de los adultos mayores, que te dicen, a mí no me contrata nadie en el Ecuador. Y ojo, ni siquiera adultos mayores, personas que desde los 50 años ya no te contratan, pero hemos logrado Pasan que por cada 50 empleados tengan que contratar por ley un adulto mayor. Todo eso ha sido propuesta de las 6. Ahora, hay otras propuestas importantes, por ejemplo, para las empresas que no despidan trabajadores hasta el 31 de diciembre, habrá crédito tributario de 25% con relación al impuesto a la renta. Después, habrá suspensión de procesos coactivos, de multas, recargos y condonación de deuda con instituciones públicas. Hay cosas importantes, sin embargo, lo repito, esas son medidas parche, momentáneas ante una crisis energética. El mejor alivio es generar empleo con salarios dignos. Perfecto, y ahora eso también nos lleva sobre el fútbol, creo que me querías preguntar algo. Sí, exactamente. Ya, eso no está en la ley de alivio financiero, eso está en la ley recaudatoria, hay que decir la palabra si te quieres inmiscuir ahí, para enfrentar el lavado de activos. Primero, eso no es económico urgente. Sí es necesario hacer una reforma al fútbol ecuatoriano porque la estructura que tiene el día de hoy ha hecho que los clubes estén quebrados. Mira la deuda de Barcelona, Emelec, Liga, etc. Y por supuesto que vengan capitales privados a invertir, va a dinamizar y a mejorar la calidad del fútbol nacional. Entonces, es bueno, hay que hacerla, pero hay que hacerla bien porque 2 errores no hacen un acierto. Claro. Y ahora, pasando ya un poco al final, eran unas 2 preguntas que tenían bastante relación con lo que estamos hablando. El panorama político para estas elecciones 2025. Muchos dicen que es incierto, otros dicen que ya se sabe pues cuál va a ser la contienda electoral, pero ¿cómo lo ves a nivel de la comunicación política sobre todo? Preguntémoslo al revés. ¿Cuándo has visto tú que el que va primero o segundo gane las elecciones? Claro. Casi nunca, ¿no? Entonces el panorama está abierto, ni siquiera ha comenzado la campaña y los candidatos recién están planteando sus propuestas a lo que creen son soluciones ante la problemática que vive el Ecuador. Así que primero, como resultado, está abierto. Después, en materia de comunicación hay que adaptarse a la misma. La comunicación antigua no es la misma que ahora. Yo mismo a mis 42 años, sin ser un hombre viejo, pero tampoco jovencito, me estoy adaptando. Yo era de los que comenzaba con la palabra buenos días conciudadanos y sin lugar a dudas... Hay que evolucionar, claro. Claro, hay que evolucionar y adaptarte a la forma en la que las nuevas generaciones consumen información. Los medios digitales. No son ahora ellos quienes tienen que adaptarse a uno. Uno tiene que adaptarse a ellos. Es parte de la evolución constante de quienes quieren servir, porque tú puedes tener conceptos claros, amor por el servicio, solidaridad, pero si no sabes comunicar, entonces tus ideas no llegan de la forma que tú quieres a la gente. Claro, y este es un mundo completamente aparte de las redes sociales, sobre todo el mundo digital. Otra cosa, ¿cuántas personas con mucho contenido y muy preparadas no terminan llegando porque no tienen una comunicación efectiva? Entonces uno tiene que adaptarse, eso sí, con su estilo,
siendo original, pero adaptarse a la forma en la que las nuevas generaciones consumen información. Perfecto, ya para finalizar con este gran tema y extenso tema en realidad, bueno, pues una pregunta algo controversial. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Qué opinas acerca de que ya no existan tantos partidos políticos? ¿Es innecesario? ¿No es necesario? Y como último... ¿Que ya no existan tantos o que existan tantos? Que ya no existan tantos partidos políticos, es decir, que se vayan eliminando. Lo que más un sistema multipartidista, cambiarlo lo que más hay son partidos. Claro, pero lo digo y hay demasiados partidos de la misma tendencia que deberían tener o que supuestamente tienen la misma ideología. Solo te demuestra la falta de madurez de la política ecuatoriana para llegar a consensos que les permita ponerse de acuerdo para esbozar posturas que representan el pensamiento que dicen que representan. Entonces, estamos hablando de falta de madurez política. Hay mucha gente que participa en la misma y no tiene formación o no ha tenido formación. Yo sí creo que los partidos, sobre todo los que tienen tiempo y tienen una línea de pensamiento clara, deben de fortalecer sus procesos tanto de formación como de democracia interna. Esa política en que el caudillo Benítez decía, yo pongo a este, se está terminando. La gente confía y le da su voto a quien siente que lo representa, indistintamente por quién un líder venga y le diga que vote. Perfecto. Y ahora, bueno, lo último, ¿proyectos a futuro? Bueno, los que te comenté de el COIP van a tratamiento ahora en la Comisión de Justicia. Esta ha sido una pelea mía con la comisión, básicamente, porque imagínate, han perdido tiempo tratando la ley orgánica de la función legislativa que no le importa a nadie y no atienden los temas penales, que en cambio son una demanda del pueblo ecuatoriano. Ya va a comenzar el tratamiento de la misma. Hay otro tema que ahorita estamos en discusión porque el presidente lo acaba de lanzar y fue una propuesta nuestra, era que al menos la materia prima que se importa no pague ISD. ¿Por qué? Porque eso encarece la estructura de costo, es decir, los costos de producción, por ende, el producto final, limitando el poder adquisitivo, la capacidad de compra que tiene el pueblo ecuatoriano. El presidente la ha puesto por 3 meses. Yo aquí dije algo en mi intervención en la Asamblea, porque fue una propuesta nuestra. Cuando boicotearon la primera reforma del COIP, la gran mayoría era propuestas nuestras, la boicotearon porque nutrió la consulta. Y nosotros dijimos, no somos mezquinos. Lo propusimos nosotros. Ellos lo boicotearon, pero igual lo vamos a apoyar porque es positivo para el Ecuador. Acá exactamente igual. Pero qué pena que desafortunadamente vemos cómo la vanidad aparentemente no es solo el pecado favorito del diablo, sino también de los gobernantes ecuatorianos. Yo creo que cuando uno propone algo, tiene que sumarse y apoyarlo, venga de donde venga, si es bueno. Eso sí, las cosas hay que analizarlas bien. Creo que la propuesta que han hecho es incompleta. La han hecho por 3 meses, yo creo que debe quedar de forma permanente para abaratar los costos de producción, que el producto final sea más barato y el pueblo ecuatoriano tenga mayor capacidad de compra. Y otra cosa que estoy analizando y que yo lo estoy revisando pasito a pasito porque es un tema complejo, es la modernización del sistema financiero, porque fue lo que le faltó a la dolarización para que la economía ecuatoriana se dinamice al nivel que se esperaba. Sin embargo, la estoy revisando pasito a pasito para no cometer ciertos errores que ya cometió el sector financiero en el pasado. Perfecto, claro. Bueno, con esto nos queda clarísimo en cuanto a los proyectos y el ambiente político ahora. Y bueno, pues te doy las gracias nuevamente, gracias, Jorge. Humberto. Estuvimos en el episodio número 48 junto a Jorge Acaiturri, asambleísta por Guayas, representando el Partido Social Cristiano, licenciado en Comercio, con másteres tanto en la Universidad de Monterrey como en la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Diplomado en Monterrey. Diplomado. Máster en UNIR y Palermo, Buenos Aires. Exactamente, eso es. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, por supuesto, un saludo cordial para todos tus seguidores. Veo que van creciendo. Creciendo poco a poco. Te felicito por atreverte a hablar de temas complicados de los que por lo general todo el mundo esquiva. Evita, sí. La gente que quiere cambiar las cosas tiene que tomar la responsabilidad de tratarlos y debatirlos con altura y responsabilidad. Perfecto. Nos vemos en el episodio número 48 en Spotify, YouTube, Apple Podcast y en Instagram y TikTok como legalguteando.es. Hasta luego.